Ciudad de México es una de las grandes urbes del mundo. La capital mexicana es una ciudad de grandes proporciones de la que acostumbra hablarse como un entramado confuso y desordenado, y también como uno de los epicentros de la arquitectura moderna. La mezcla de culturas y tradiciones de México fue expresada en los murales de Diego Rivera, en las pinturas de Frida Kahlo, en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz y en los escritos de Octavio Paz. Buenas tardes y bienvenidos a la última videoconferencia de esta temporada del ciclo Ciudades y Arquitectura que Ibercaja Patio de la Infanta organiza con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Gracias Ricardo Marco, Carlos Buil y Raimundo Bambó, coordinadores del ciclo. Quiero agradecer y destacar también el gran trabajo que han realizado los compañeros de Ibercaja Patio de la Infanta, tanto en la parte organizativa como en la parte técnica, para que todos hayamos podido disfrutar de estos maravillosos viajes virtuales. Gracias Carlos, Marian, Pilar, Antonio y José. Las semanas anteriores nos quedábamos en Europa y hoy cambiamos de continente. Vamos a pasear por Ciudad de México, que es lo mismo que decir que vamos a saltar de una época histórica a otra o de un estilo arquitectónico a otro. Apabullante y fascinante, la inabarcable Ciudad de México es la primera población de importancia que fundaron los españoles en el continente americano y la fundaron sobre Tenochtitlán, la capital azteca. Y a esta ciudad azteca nos vamos hoy con Ramón Betrán Abadía, arquitecto con la especialidad de urbanismo, diplomas de especialización en Derecho Urbanístico y de estudios avanzados en Sociología por la Universidad de Zaragoza. Es director de Servicios de Planificación y Diseño Urbano del Ayuntamiento de Zaragoza y es también autor de numerosas publicaciones relacionadas con las ciudades y la ordenación urbanística. Muchas gracias, Ramón. Y como decía al principio, cerramos este bloque y lo hacemos con un broche de oro. Despedirá la videoconferencia el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Pedro Navarro, y también será él quien traslade al ponente las preguntas que ustedes realicen a través del chat. No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo las novedades de nuestra programación online. Muchas gracias a todos por acompañarnos y Ramón, cuando quieras, ya tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Lo primero, como es de rigor, quiero darle las gracias al Colegio de Arquitectos y a la Fundación Ibercaja por haber contado conmigo para este ciclo y más un día como hoy para cerrarlo. Y lo segundo, pues dar una pequeña explicación sobre por qué he elegido la Ciudad de México. Primero, por la estrecha relación familiar que tengo yo con ella y segundo, y más importante para ustedes, porque yo creo que sería imperdonable que un ciclo como este concluyera sin dedicar su atención, olvidando la mayor ciudad del mundo hispanohablante y una de las capitales más relevantes de la historia de España y del mundo, cuya planificación en el siglo XVI supuso la decantación del modelo urbanístico más característico de todos los que aplicó el urbanismo español y, desde luego, el más influyente en el urbanismo occidental. Prescindir de México sería además aún menos explicable un año como este, de 2021, en que se cumplen 500 años, se cumplirán en agosto, de la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés y de su incorporación al imperio de los Austrias, que había nacido formalmente en 1519, solo 2 años antes, y que duró más que los Austrias hasta 1821, hace 200 años, el año de la independencia del país, otra efemérides de este año. Y por esto, por la importancia de esto y porque tal y como están las cosas, a lo mejor es de las pocas ocasiones que vamos a tener de hablar y de oír hablar del urbanismo cortesiano y de su influencia en la Ciudad de México, pues voy a dedicar mi tiempo a este proceso precisamente, al momento, a cómo era el México que encontraron los españoles y cómo quedó a lo largo del siglo XVI. A esto voy a dedicarla ahora porque una ciudad tan inabarcable, como decía Inés, como México, pues no da para mucho más y porque además creo que las huellas de la época, que son muy visibles todavía
en el México contemporáneo son sin duda un atractivo muy importante para cualquier visitante medianamente culto. No obstante, si al terminar la charla quieren hacer alguna pregunta más actual o referida pues, al momento en que vivimos, pues pueden hacerlo perfectamente y contestaremos lo mejor que pueda y sepa. Y ahora paso a compartir pantalla y empezaremos ya con la presentación, dedicando la primera parte al México azteca, a Tenochtitlan, y la segunda y algo más larga, al México cortesiano, al México. Bueno, ya estamos en situación. Tenochtitlan, que era la mayor ciudad del continente americano cuando llegaron los españoles en 1492 y en 1519, cuando llegan a México, se acepta que fue fundada en 1325, solo 194 años, 94 años antes de conocerla a los españoles, por los mexicas, que eran un grupo guerrero procedente del norte, de algún lugar del lejano norte, que según un mito fundacional que recogieron en sus publicaciones Bernardino de Sahagún, Juan de Tobar, José de Acosta o Diego Durán, era una de las 7 tribus que mucho tiempo antes había salido de las cuevas de Aztlán, llevando un arca de juncos con su dios tutelar, Huitzilopochtli, dentro, y 4 sacerdotes que los escoltaban y guiaban al pueblo azteca. Era un relato, al pueblo mexica, perdón. Era un relato muy parecido, como se ve, al de los israelitas en busca de la tierra prometida que cuenta la Biblia. Cuando llegaron al Valle de México, su dios, Huitzilopochtli, ordenó a los sacerdotes que se establecieran ahí donde vieran un águila encaramada a un nopal y con las alas levantadas hacia el sol. Aquí vemos una imagen de Juan de Tobar, y donde se ve este momento en el que el águila ven a los mexicas al águila encaramada al nopal, mirando al sol, y a la derecha un plano de cómo era el lago de México, el lago de Texcoco, en 1519, cuando llegaron los españoles. Ahí vemos la isla donde encontraron al águila, porque los mexicas encontraron al águila y al nopal en una isla pequeña entonces que estaba situada en la parte occidental del lago de Texcoco, y ahí fundaron la ciudad. Primero construyeron, como les ordenó el dios, en el centro justo de la isla, no sé si se ve el cursor ahí, construyeron un pequeño oratorio donde dejaron a su dios, a Huitzilopochtli, en el lugar donde estaba el nopal. Y luego, por orden del dios, dividieron a la gente en 4 grandes barrios que confluían en el oratorio. Vamos a pasar a la siguiente. En el oratorio donde depositaron a su dios. Aquí vemos a la izquierda un interesantísimo pictograma del Códice Mendoza, donde se ve el nopal con el águila y los 4 barrios, que son estos 4 triángulos, que confluyen en el centro, cada uno pues con determinados clanes mexicas. Y Dios dijo que para delimitar los barrios construyeran 4 calzadas orientadas hacia los 4 puntos cardinales, hacia los confines, hacia los 4 rincones del mundo, que son esta aspa de calles, esta cruz de calles que vemos aquí, con un evidente sentido cosmogónico, como se ve en esta imagen del calendario azteca del Códice Durán. Años después, en 1598, en su crónica mexicana, Hernando de Alvarado Tezozomoc, que era nieto del emperador Moctezuma II, relacionó, que fue otro de los que transmitieron este mito fundacional, relacionó la coordenación tripartita de la Ciudad de México con las 4 direcciones a las que debía expandirse el imperio mexica, asimilando así pues, la forma del mundo con la forma de la ciudad. Conocemos de una manera más fiel cómo era Tenochtitlan en 1519 por el plano que tenemos ahora en pantalla, que mandó dibujar Hernán Cortés para acompañar a su segunda carta de relación, que firmó en 1520.
El plano se publicó en Nuremberg con algunos errores de impresión, girándolo y tal, en 1524, y muestra muy amplificada y algo distorsionada la parte central de la ciudad de Tenochtitlan. Aquí la tenemos, y las grandes infraestructuras hidráulicas y de comunicación territorial que la unían con la tierra firme, que era lo que más le interesaba, como es lógico, al capitán Cortés. Así dibujada, con las distorsiones que introdujo, tanto por el tamaño del centro ceremonial, luego entraremos en detalle, como porque centró la ciudad en el lago, cuando, como hemos visto antes, la ciudad estaba muy desplazada hacia el oeste. Lo cierto es que el dibujo que acompañó la carta parecía la clásica ciudad, digamos, antigua o medieval ideal europea, con su enorme plaza cuadrada, que es lo que parecía el centro ceremonial, con las 4 calzadas que seguían las 4 direcciones cardinales y con el lago centrado en torno a la ciudad. Recordaba mucho, por ejemplo, las representaciones ideales de Jerusalén del siglo XII, hechas a partir de la Primera Cruzada, como esta de Saint-Omer que vemos aquí, del año 1100, o los Mapamundi Soté, que se produjeron a partir de las etimologías de San Ildefonso a lo largo de toda la Edad Media, con su cruz orientada primordial y su centro de agua y su corona de agua en torno a ella. Este es un plano de Cortés corregido, lo he corregido de manera que está girado, de manera que la calzada norte se vea en la parte de arriba, como hoy en día estamos acostumbrados, y está girado también el dibujito de la parte central, que en el original publicado en Nuremberg por error era perpendicular a la dirección que debería haber tomado en relación con el resto de la ciudad. Y en el plano del centro urbano, en el centro del plano, lo que vemos como más relevante en toda la ciudad es la gran casa de los dioses, el Hueyteocalli, como se llama en náhuatl. El Hueyteocalli era un vasto recinto ceremonial de planta casi perfectamente cuadrada y aproximadamente 400 metros de lado, que según Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, publicada o escrita, mejor dicho, en el último cuarto del siglo XVI, incluía 78 construcciones, y entre ellas decenas de templos, zompatlis, que eran muros de cráneos. Aquí vemos uno, no se ve bien, pero en la parte derecha, no localizo el cursor, aquí vemos un zompatli en la parte oeste del Teocalli, canchas de pelota, tenía 4, calmecacs, o como este que vemos aquí en primer plano, en la maqueta que se expone en la estación de metro de Zócalo, un calmecac que había varios también, era una escuela donde los sacerdotes educaban a los vástagos del grupo dirigente Tenosca. Las casas de los guerreros Águila y Jaguar a los lados del Templo Mayor, y pues un bosquete cerrado, fuentes sagradas, etc. Destacaba, como aquí se ve muy bien, sobre todo el conjunto, el Templo Mayor, que era una pirámide escalonada de 82 metros de lado en la base, que era cuadrada, y 44 aproximadamente de altura, que estaba construida justo donde había estado el nopal y el primer oratorio de Huitzilopochtli. Aquí vemos una imagen del Códice Durán, donde se ve una visión frontal de la pirámide, que tenía encima 2 adoratorios, el del dios Tlaloc hacia el norte y el del dios que era dios de la lluvia, el dios de la agricultura, y al dios Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, hacia el sur. Y delante, pues un pequeño muro de serpientes delimitando, que es construido en piedra, con cabezas de serpiente, como aquí se ve, que delimitaba su parte privativa, ¿no?, de este templo. Al lado vemos dibujado un zompantli, que era un muro de cráneos que iban construyendo con los cráneos procedentes de los sacrificados, de los sacrificios de las víctimas de los sacrificios humanos que en diversas ocasiones se hacían en el templo. Sucesivos
Tlatoque, que es el plural de Tlatoani, el que habla, el soberano. Moctezuma fue el Tlatoani que recibió a Cortés, por ejemplo. Cuauhtémoc, el último Tlatoani, pues el 10º y último Tlatoani, pues cada uno, sucesivos Tlatoanis, manteniendo la pirámide anterior, como vemos en esta maqueta, que no recuerdo si era del Museo del Templo Mayor o del Museo Arqueológico, Museo Nacional de Arqueología, cada uno la forraba con una superior sin alterar la anterior, de manera que su altura y su tamaño fueran proporcionales al poderío del imperio azteca. Aquí vemos un dibujo del Códice Matritense de Bernardino de Sahagún, que es la persona que hace la mejor descripción del Teocalli tal cual estaba a la llegada de los españoles, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde vemos el Templo Mayor con los chorretones de sangre que parece que impregnaban permanentemente las escaleras, la representación de la Casa de los Guerreros Águila y Jaguar, el principal juego ceremonial de pelota, el muro de cráneos alineado con él, un calmecac, etc. Entonces, esta es la última versión aceptada de reconstrucción que cambia cada pocos años los arqueólogos del INAH, del Instituto Nacional de Arqueología de Historia de México, pues conforme avanza la investigación van actualizando la maqueta o la reconstrucción, y esta es la última, que es contemporánea de la maqueta que hemos visto antes, que está situada actualmente en el Museo del Zócalo, dirigida por el arqueólogo Raúl Barrera, la última reconstrucción de 2018, donde vemos pues todos estos elementos. Entonces, el Teocalli estaba rodeado por una plataforma, que es esto que vemos aquí, con 4 puertas orientadas abiertas hacia las calzadas que penetraban en la ciudad, y que permitía que en caso de revuelta interna o de asedio funcionara como una especie de ciudadela donde podían hacerse fuertes el Tlatoani y sus allegados principales. Al sur volvemos al plano de Cortés, correctamente orientado en esta ocasión, al sur del Gran Teocalli, que es esto que vemos, había una plaza, una gran plaza, que en el plano aparece rotulada como platea, que era el germen del actual Zócalo, de la Plaza de la Constitución de México, la plaza central de la ciudad. Y ahí se celebraba, como sabemos por Hernando de Alvarado, un mercado, un tianguis, como entonces y ahora lo llaman los mexicanos, que era el segundo más importante de la ciudad, detrás de Tlatelolco. Y a sus lados estaban los palacios que tenían el centro urbano Moctezuma, los palacios de los Tlatoque, los que los españoles llamaron Casas Viejas, que es el que estaba al oeste del Teocalli, que casi no se abría la platea, que había sido construido por el por Axayácatl, que fue el Tlatoani entre 1469 y 1481, y tenía detrás, en la parte posterior, pues unos espléndidos jardines con estanques y aviarios. Ahí fue donde Moctezuma alojó en 1519 a los españoles, y donde a los pocos días de llegar se las ingeniaron para apresarlo y tenerlo recluido durante el resto de tiempo que le quedó de vida. Al este de la platea estaban las casas nuevas construidas por el propio Moctezuma II, Tlatoani entre 1502 y 1521, que tenían, pues, por las muchas descripciones que dejaron los españoles, fastuosas salas y aposentos, un harén descomunal, cenadores, multitud de patios, construcciones todas de piedra, y que tal y como lo describieron Francisco López de Gómara o el padre de las casas, recordaba pues al templo y al palacio de Salomón, o a los maravillosos palacios de las 1001 noches o del libro de Marco Polo. Era un microcosmos en toda regla, que representaba todo el orbe conocido, tanto por los materiales preciosos que utilizaba como por las colecciones de plantas y animales que incluía. Tenía sobre todo un zoológico, que aquí vemos representado justo al este del Teocalli, un zoológico donde, además de todas las especies conocidas por los mexicanos, tenía enanos, albinos, jorobaos y todo tipo de monstruos humanos. Aquí lo que representaba este palacio, en cierto modo,
materializaba el programa casi de divinización, de elevación que había emprendido el Huey Tlatoani, el gran orador, cuyos dominios se igualaban en extensión y variedad al universo, era lo que se pretendía transmitir. Bueno, a la derecha, vamos a ver si vuelvo, a la derecha se ve una representación del Códice Mendoza de las casas nuevas que tenían pues sus 2 plantas y de arriba es Moctezuma, aquí tenemos un harén, acceso, etc. Volviendo al plano del al plano de Cortés de 1524, vemos cómo de las 4 puertas del Teocalli partían 4 calzadas en cruz, prácticamente orientadas a los 4 puntos cardinales de una manera muy perfecta, construidas por orden de Huitzilopochtli, según la leyenda fundacional de la ciudad, 3 de las cuales, las que iban a Tlacopan, hacia el oeste, a Tepeyac, hacia el norte, y a Iztapalapa, hacia el sur, llegaban hasta la tierra firme, cruzando el lago. La cuarta, aquí vemos una representación real de la proporción con el lago de Texcoco, la cuarta no podía llegar hasta la tierra firme y concluía en un embarcadero. Las calzadas, como vemos en el plano también perfectamente y describieron pues, los primeros cronistas, estaban construidas como diques con un relleno de tierra y de piedra sobre la llanura, sobre la laguna, pero todas, salvo la de Iztapalapa, se interrumpían periódicamente a trechos, dejando tramos sin dique, que se cubrían con un puente de madera que se podía retirar. Esto permitía pasar a través de las calzadas de una a otra parte de la laguna, pero tenía sobre todo una función defensiva, porque en caso de asedio de la ciudad retiraban los puentes de madera y la isla volvía a convertirse en una isla que no era inaccesible más que por agua, lo cual con los medios de navegación que tenían los mexicanos hasta la llegada de los españoles la convertía en prácticamente invulnerable. Vemos aquí también algunos diques. Aquí en el plano actual se ve por dónde iba, por ejemplo, el mayor de ellos, que era el de Nezahualcóyotl, que separaba la parte occidental del lago de la parte oriental, donde estaba la isla. Esto permitía separar, estos diques separaban las zonas de aguas saladas de las de aguas dulces, de manera que el entorno de la ciudad quedaba prácticamente limitado solo para agua dulce, lo cual era obviamente mucho mejor para la agricultura, y además tenían una función de delimitar distintas zonas con diversas alturas del agua para limitar al máximo las inundaciones que frecuentemente, sobre todo en la temporada de lluvias que en México se sufre, sufría la ciudad. Se ve también aquí, para terminar con esta imagen, el acueducto de Chapultepec, que venía por la calzada de Tlacopan, llegaba desde la tierra firme, eran 5 kilómetros que recorría hasta llegar al interior, suministrando agua de relativa buena calidad, hasta llegar al interior del Teocalli, que los españoles se preocuparon muy mucho de restaurar y mantener. Las calzadas, como hemos visto al principio, esta es una reconstrucción del centro de Tenochtitlan hecha sobre el Google Earth, como se ve, no se ve, se tendría que ver abajo a la izquierda. Esta es la reconstrucción sobre plano actual del Teocalli, con el templo mayor que se conserva todavía hoy en su sitio y se puede visitar perfectamente en el museo homónimo. Esta es la catedral, luego volveremos sobre ello. El palacio de Axalcáyatl, las casas viejas y las casas nuevas con el zoológico y el tianguis de la platea, ¿no? Pues dividía, como digo, los 4 ejes principales, la ciudad en cuatro grandes barrios, 4 campan, que eran el de Cuepopan, el de Moyotlán, que vemos aquí, el de Teopan y el de Azacualco. Entonces, cada uno de ellos, que representaba una de las partes del mundo, se componía a su vez de diversos, de un cierto número, parece que en total podían ser 69, de Calpulec, que es el plural de Calpuli. Eran unos barrios menores de naturaleza clánica, real o ficticia.
Cada campa, cada uno de estos 4 campas tenía su propio centro público, donde había un templo con a su dios tutelar, un edificio administrativo y judicial, un calmecac para educar a los hijos de las clases privilegiadas, de la nobleza, y una plaza del mercado, que era una imagen reducida, constituyendo en definitiva una imagen reducida del centro urbano. El centro secundario más importante era el de Tlatelolco, que no hemos citado entre los 4 campan principales, porque Tlatelolco era una ciudad independiente fundada en 1337 por un grupo de mexicas disidentes que se fueron a una pequeña isla que había al norte de Tenochtitlan y que fue conquistada por los tenochcas, por los de Tenochtitlan, en 1473. Y entonces se convirtió, digamos, en una quinta campa de la ciudad de Tenochtitlan. Tenía en su centro una plaza que vemos en el plano de Cortés, se rotula como Forum, no por casualidad. Era una plaza rectangular, casi cuadrada, perfectamente rodeada por pórticos y de la que arrancaban, según el plano, cuatro calles, ¿no? Que los españoles en varias ocasiones compararon con una versión ampliada de la Plaza Mayor de Salamanca, no por casualidad. Hoy está en la Plaza de las Tres Culturas, que vemos aquí a la derecha. Y aquí es donde se celebraba el tianguis, el mercado más importante de la ciudad. Aparte de además de esta división tetrapartita, que luego al final, en vez de 4 partes, eran 5, la ciudad tenía una marcadísima discriminación social concéntrica, de tipo concéntrico. En torno al Teocalli y a los palacios de los Tlatoque estaban los palacios, las casas palaciegas de los nobles, los pipilpin. Eran unas extensas construcciones con patios de piedra de 1 o 2 plantas, con cubiertas con azoteas y con jardines y estanques por sistema en su interior. Cuanto más se alejaba el terreno del centro, el grupo social que lo ocupaba era menos favorecido y las casas peores. Luego venía una corona intermedia con las casas mucho más modestas de los mercaderes, artesanos, funcionarios menores, y al final, ya en la parte más lejana, los campesinos y los pescadores en casitas y chozas de paja, de madera, de adobe, entremezcladas ya con los cultivos. Buena parte del suelo que ocupaban estos, de la parte que ocupaba México cuando llegaron los españoles, por supuesto, porque ya era una ciudad de una importancia más que considerable, superaba el tamaño original de la isla. Y aquí viene, pues quizá esta es una de las, digamos, de las más interesantes peculiaridades de la ciudad de Tenochtitlan, y es que el suelo de la isla se fue acrecentando progresivamente conforme hacía falta, formando islas artificiales. Desde muy pronto se formaron estas islas, estas chinampas, que hacían una base de cinta, que es una planta acuática muy fuerte, muy entretejida, muy densamente, siempre de planta cuadrada o rectangular, modular, porque además luego había que repartir la tierra en partes iguales o al menos moduladas, y la llevaban hasta el lugar donde hubiera que formar la isla. Ahí la clavaban, la fijaban al suelo con estacas que formaban con sauce, con aguejote, que se dice en México. Y estas estacas, uniformemente espaciadas en todo el perímetro de cada chinampa, con el tiempo echaban raíces y crecían y formaban hileras de árboles alrededor de ellas. Sobre este lecho, cada cosecha, echaban una capa de tierra vegetal, sobre el lecho echaban de entrada ya una capa de tierra vegetal, como es natural, que iban renovando después de cada cosecha para regenerar el suelo. Y así la cinta, con el peso, iba bajando hasta llegar a fundirse con el fondo de la laguna y formar una verdadera isla fija. Entonces, sobre las chinampas vemos una foto de una maqueta del Museo Arqueológico. Entre las chinampas se dejaban caminos de tierra y canales, franjas de agua que quedaban sin rellenar, por el cual circulaban las canoas y podían aprovisionar a la ciudad de productos agrícolas y viceversa, aprovisionar el campo de semillas y de lo que fuera, ¿no? Hay que tener en cuenta la importancia de esto, porque en México no había animales de tiro
y la rueda solo la utilizaban, curiosamente, cuando fabricaban juguetes y objetos ornamentales, pero nunca se les ocurrió utilizarla como medio de transporte. Entonces, hay un plano datado en 1500, entre 1557 y 1563, el plano de papel de maguey, que se llama, donde vemos una extensión un poco considerable de suelo de formación de nuevas chinampas, donde vemos muy bien que daba lugar a un territorio de estructura cuadriculada. Aquí lo vemos, yo creo que se ve desde sus pantallas, con porciones cuadradas de suelo agrícola divididas por calles alternativamente de tierra y de agua. Podemos ver, esto es una transcripción que he localizado de dos porciones del plano de maguey, donde quizás se ve de una manera más clara como dos calzadas preexistentes la atraviesan y el resto pues forma una cuadrícula perfecta. Y el aspecto que daría una zona de chinampas pues es como estas de Xochimilco que vemos arriba a la izquierda. Con el tiempo, las chinampas más próximas al centro se iban transformando progresivamente en suelo urbano, se cegaban muchos de los canales, las viviendas, las chozas, que en principio aquí se ve, esto que se ve aquí ampliado es la choza que cada familia de agricultores construía en el lote que le correspondía. Pues ya iban soportando casas mayores y población que normalmente no se dedicaba a la agricultura. La gran proporción de suelo cultivado mezclado con las casas en la Ciudad de México hace que su población fuera muy inferior a la de su densidad de población, su densidad demográfica muy inferior a la que era habitual en las ciudades europeas de su tiempo. Y esto hay que tenerlo presente cuando se valora el tamaño que podía tener la ciudad en 1519. La falta de datos fehacientes y la lógica tendencia a la exageración, tanto de los cronistas mexicanos como de los historiadores posteriores, de época posterior, ha hecho aventurar cifras que yo creo que son muchas veces exageradas. Incluso el padre de las casas y mucho más recientemente Jacques Sustel, en su ameno libro sobre la vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista, llegaron a hablar del 1.000.000 de habitantes, lo que hubiera hecho de ella una ciudad incomparablemente superior a cualquier otra de su época en todo el mundo. Ha tenido más éxito los 300.000 que le atribuyó López de Gómara, que hoy se suelen dar por buenos. Pero en mi opinión 300.000 pues probablemente sean también muchos habitantes para los que es posible que tuviera México. Cortés, que no era un hombre dado a la contención ni a la mesura en absoluto, la comparó con Córdoba y con Sevilla. Sevilla en esta época tenía unos 60.000 habitantes. A lo mejor Cortés se quedó un poco corto, pero es muy probable, en mi opinión, que México anduviera por una población situada en torno entre, pongamos, 60, como mucho, 100.000 habitantes. Aunque la estructura urbana de la isla pues no tuvo en su conjunto esta estructura cuadrangular en damero tan perfecta como tenían los barrios de Chinampas, sí que se iría aproximando a ella en su parte central cada vez que se tenía que reconstruir después de una inundación catastrófica o por el motivo que fuera. Con lo cual, podemos concluir que Tenochtitlan, a la llegada de los españoles, era una gran ciudad de aspecto monumental, muy centralizada, con una potente estructura cruciforme, con la cruz de calles central, que la marca hasta nuestros días, y una clara tendencia del plano a la ortogonal, ¿no? En cierto modo, Tenochtitlan era una imagen pues, de la idea que se tenía en Europa de la ciudad perfecta a partir de los prototipos de la Jerusalén celeste del Apocalipsis. Me parece que me salta una diapositiva, no me la salta. A partir de la ciudad celeste del Apocalipsis o de la arquitectura cenobítica medieval, como el plano de Sengal, de San Calen, que vemos aquí representado abajo a la izquierda. Y muchas ciudades de la Edad Media Europea, sobre todo desde 1250, habían recurrido a esta forma de planificar también. Aquí tenemos dos poblaciones checas, pero podemos encontrarlas, pues, por ejemplo, en España, desde Mosqueruela hasta Mallorca, pasando por las más tardías, porque de todos conocidas, pues que se fundaron en torno a Granada previamente a la conquista, etc. Recordaba también mucho, sin duda, a los cronistas
a esa idea de ciudad perfecta que describieron los primeros misioneros que visitaron China a partir del siglo XIII y que, en mi opinión, tuvo una notable influencia también en el urbanismo bajomedieval occidental. Aquí vemos plantas de Pekín, de Chang'an, la actual Xi'an, o una ciudad que Marco Polo consideró la más perfecta de toda China y que era muy fácil de comparar con Tenochtitlan, como era Qinsai, la actual Anzú, la ciudad de los 12.000 puentes, porque todas sus calles eran de agua, como aquí se ve en esta perspectiva del Marco Polo de la Biblioteca Nacional de París, y se cruzaban pues, con 12.000 puentes, número también muy perfecto. Como todas estas poblaciones, era la base de una sociedad hiperorganizada, sujeta a una férrea disciplina, que eso a los españoles les podía interesar mucho, y que se expresaba en los rituales con que manifestaba periódicamente su armonía con el orden cósmico. Era, pues, para los españoles una ratificación de su propia idea de ciudad ideal, del valor universal que tenía la idea de ciudad, que al fin y al cabo procedía de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Apocalipsis y de los libros de Reyes y Crónicas, sobre todo. Pero además Tenochtitlan tenía algo que no se encontraba en Europa, que era también una imagen edénica, imposible de encontrar en nuestras ciudades ya entonces, y que emparentaba con el territorio paradisíaco que Colón había encontrado en las Antillas, con su vegetación exuberante y sus ingenuos y buenos salvajes, desnudos y en ese caso, en el caso de las Antillas, carentes incluso de un poder político. A ello contribuía, pues vemos aquí una foto de Xochimilco en 1912, es esta foto, al parecer, la amalgama del agua con la tierra firme que recorría toda la ciudad y la abundancia de arboledas, plantas aromáticas, jardines florales que se plantaban en los palacios y en el suelo público también, y a los que acudían, en esto se insistía mucho, los más variados pájaros que gustaban mucho a los mexicas, tanto por cómo piaban y cómo cantaban, como porque les permitían un deporte que ahí gustaba mucho, que era cazarlos con cerbatanas. No todos somos perfectos. Esta ciudad paradisíaca, evidentemente, es la que no pudo sobrevivir a la conquista. Y por fin, la ambigua capital Tenochca podía ser también una nueva Babilonia, una ciudad perversa a la que Dios había castigado, como castigó a la ciudad bíblica, con su caída en manos de los cristianos castellanos. La pirámide escalonada del Templo Mayor, visible desde tierra firme, podía recordar a cualquiera la Torre del Génesis, evidentemente. Cortés mismo exageró la nota diciendo que era más alta que la Gialda en una de sus cartas de relación, en la segunda, cuando en realidad la Gialda era exactamente el doble de alta en ese momento que el Templo Mayor, ¿no? Pero con sus manchurrones de sangre y el olor a matadero de que habló, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los pocos españoles que pudo ver los sacrificios humanos y los contó, producían sin duda una imagen para los españoles, para los cronistas de primera hora, que eran la más viva imagen del infierno. Y así estaban las cosas cuando el 13 de agosto de 1521, las festividades de San Hipólito, el ejército, los españoles, el ejército de Hernán Cortés, que incluía una proporción altísima de tlaxcaltecas y de otros pueblos enemigos de los tenochcas, conquistó Tenochtitlan, precisamente entrando por la plaza de Tlatelolco, que vemos en esta perspectiva exhibida en el Museo Nacional de Arqueología. Esto está visto desde la calzada de Tlacopan, que luego se llamaría de Tacuba. Pues entrando por Tlatelolco, con Pedro de Alvarado al frente, los españoles tomaron la ciudad, se rindió Cuauhtémoc y ahí empezó la historia del México moderno, ¿no? Este día de San Hipólito. Tras un corto periodo de vacilación, Cortés, en contra de todo lo que se le recomendaba, en contra de todo lo que era esperable, tomó la inesperada y absolutamente sorprendente decisión de no destruir la ciudad y mantener su capital en el mismo sitio, exactamente en el mismo lugar, reconstruyéndola como una capital imperial, que era la voluntad que él tenía en ese momento, con su indecible ambición y teniendo en cuenta, como antes he dicho, que Carlos V había sido elegido emperador del Sacro Imperio solo 2 años antes, en 1519,
y la adaptó en lo posible a los parámetros urbanísticos propios de los españoles y creó pues, esta ciudad mestiza de inmenso rigor geométrico y desacostumbrada monumentalidad que sería clave para la evolución del posterior urbanismo hispanoamericano. Hernán Cortés, que era un hombre listísimo, se dio cuenta enseguida de que no podía renunciar a las enormes ventajas defensivas y funcionales de México, de Tenochtitlan, pero sobre todo que no podía renunciar a su función simbólica, porque la capital mexica era ese polo, ese centro monumental que todo el país, que todo lo que a partir de ahora se llamaría la Nueva España, estaba habituado a ver como señora y dominadora. Y eso él en sus cartas y en el juicio de residencia que se le hizo lo dejó bien claro. Él no podía permitirse renunciar a la baza que le suponía el ocupar la propia Tenochtitlan y presentar a los emperadores, a los reyes españoles, los reyes castellanos, a Carlos V, y en su nombre a sí mismo como sucesores legítimos de los Tlatoque. Entonces, eso le interesaba, pero lo que tampoco podía hacer era contentarse con alojar a los españoles en una ciudad apenas transformada. Él estaba obligado a adueñarse de los elementos más característicos de la ciudad, del área de sagrada, de las áreas de gobierno, de la cruz de calles que la unía con el territorio y manifestaba su capacidad de expansión, pero construyendo sobre esto un orden nuevo y un orden distinto y mejor que el orden Tenochca, ¿no? Entonces, lo primero que hizo Cortés, en el plano urbanístico, en el plano político, hizo antes cosas más a lo mejor más importantes, como por ejemplo ejecutar, torturar hasta la tortura al último Tlatoani, a Cuauhtémoc, intentando averiguar si había escondido un tesoro antes de separar el quinto real y el quinto que a él le correspondía y repartir el resto, pero desde el punto de vista urbanístico lo primero que hizo fue mandar desalojar de nativos la parte central de la ciudad Tenochca. Aquí vemos un plano levantado por Alonso de Santa Cruz, conservado en la Universidad de Uppsala en la segunda mitad a principios de la segunda mitad del siglo XVI. Pues mandó desalojar toda la parte central de españoles, captó a todos los naturales que se habían ausentado durante la guerra y a todos los que quisieron acudir a México, fueran o no tenochcas de origen, con libertades y exenciones tributarias, y los asentó en todo el entorno de lo que él se reservaba como ciudad española, de la parte central del plano, para utilizarlos en adelante, pues para cultivar los campos con simientes de hortalizas que se llevaron desde España, porque inmediatamente había que cambiar el tipo de cultivo y el tipo de producción ganadera de todas las poblaciones que se iban conquistando, para abastecer los mercados, para disponer de artesanos al servicio de los españoles y, como escribió López de Gomara, literalmente para edificar a menor costa. Nombró al indio Juan Velázquez Lacotzin como capataz de los miles de indígenas empleados en la reconstrucción de la ciudad y los pusieron pues, a reconstruir las calzadas y los puentes destruidos, el acueducto de Chapultepec, a ejecutar las nuevas calles y plazas planeadas por los españoles y a construir también los nuevos edificios en la parte de la población que se les reservaba. Lope de Gómara y Fray Toribio de Benavente, Motolinía, en su Historia de los Indios de la Nueva España, escribieron que estos indios trabajaban mucho, comían poco, sufrieron un sinnúmero de accidentes y enfermedades, y escribía Motolinía, y murieron infinitos. Por lo demás, el capitán nombró alcaldes y regidores de México en nombre del rey y mientras duraban las primeras y más imprescindibles obras se retiró a vivir con los suyos a Coyoacán, en la tierra firme. Como obra más urgente hizo construir unas atarazanas. Este plano está girado. El norte está hacia la derecha y el este está hacia abajo, ¿no? Pues aquí, en el extremo oriental de la ciudad y afuera de la ciudad de los españoles, en la orilla del lago de Texcoco, hizo construir unas atarazanas fortificadas donde recogió a sus bergantines, los bergantines de que se valió en la conquista,
y que tenían fuera de la ciudad española, tenían una función de auténtica ciudadela, como en las ciudades europeas, por ejemplo en Jaca, sin ir más lejos, o en Zaragoza, con la aljafería reconstruida, pues eran las ciudadelas, eran las fortificaciones que construía el poder conquistador para controlar una ciudad conquistada, para poder atacarla desde fuera en caso de necesidad, ¿no? Entonces, las atarazanas de Cortés, fortificadas y torreadas, debían servir tanto para defender la entrada a México desde el lago de Texcoco como para atacar la ciudad desde fuera en caso de revuelta interna, ya de los propios nativos, ya de los españoles que vivían en su interior, ya de otros españoles que llegaran, porque Cortés estaba en una situación muy delicada de Cuba o de España para oponerse a él. Entonces, Cortés encargó el plano, aquí vemos una reconstrucción, una delimitación de cuál era la traza original de la ciudad española sobre Google Earth. Cortés encargó el plano de la ciudad a un alarife pacense que acompañaba a su ejército, Alonso García Bravo, que probablemente ya había diseñado Veracruz y Oaxaca y que se las ingenió para diseñar una ciudad ortogonal que podría haber sido, si nos olvidamos de la escala, una ciudad europea, con la cruz de calles central que mantenía las 4 calzadas tenoscas y que se reconoce casi sin ninguna duda, estaba limitada por lo que ahora se llama el eje central Lázaro Cárdenas hacia el este, por la calle de Colombia y sus alineadas hacia el norte, por la calle de Leona Vicario y las diversas calles que se alinean con ella hacia el oeste y por la calle de San Jerónimo hacia el sur. Prácticamente un cuadrado perfecto de unas 200 hectáreas de superficie. A su alrededor se mantuvo un cinturón de acequias de la antigua, lo veíamos en el plano anterior, un cinturón de acequias que rodeaba la ciudad española, que en caso de necesidad podían servir como fosos que la aislaban de los barrios indígenas que la rodeaban, porque México fue una ciudad que nunca estuvo fortificada. Dentro de la traza, Alonso García, procuró adaptar el callejero, formar una cuadrícula lo más perfecta posible, pero adaptándose a las calles y acequias más importantes preexistentes, desde luego a la cruz de calles y a pervivencias como las casas viejas de Moctezuma y las casas nuevas de Moctezuma, que luego veremos por qué, pues no pudo, por supuesto, no pudo derribar. Y, por supuesto, al núcleo del Teocalli, que siguió siendo el centro religioso en adelante. O sea, mantuvo lo esencial del plano, adecuándolo con un enorme rigor geométrico. A los lados de la cruz de calles principal, que es esta que vemos aquí, que sigue existiendo en la actualidad, trazó calles lo más equidistantes que pudo y lo más paralelas y perpendiculares que pudo también, y aprovechando en lo posible las anteriores. Por razones defensivas cegaron muchas de las acequias interiores a la traza, aunque mantuvieron algunas para abastecer la ciudad de mercancías y de agua y para evacuar el agua que podía llegar a inundarla en caso de fuertes lluvias. Es muy importante un pasaje que he localizado en la relación de la Nueva España que escribió hacia 1578 el oidor Alonso de Zorita, porque decía que todas las calles eran, leo, muy hermosas por ser como son, llanas y muy largas y derechas y muy anchas y todas por una misma medida. Y si no me acuerdo mal, tiene cada calle 12 varas de medir en ancho. La vara castellana tenía, la vara de Burgos tenía, esto equivalía, las 12 varas a 10,03 metros. Y dice, y todas solas más están empedradas, cosa que en México era muy necesaria por las inundaciones que decía la ciudad. Y añadía, y esto es muy importante, convino que fuesen anchas y derechas porque la defensa y fortaleza de la ciudad está en la gente de a caballo. Es decir, si había que defender la ciudad en caso de revuelta interna, en caso de asalto, en caso de asedio, por la ciudad tenían que circular holgadamente los soldados a caballo, que era algo que solo podían hacer, caballos solo podían tener los españoles a
a los indios les estaba prohibido y tenían que circular rápida, libremente y además tener a la vista toda la ciudad por delante. Más o menos lo mismo que 3 siglos después se diría del París de Haussmann. La traza de la ciudad era inseparable de las necesidades de control militar. En otras ciudades fundadas por los españoles es nuevo, como Puebla de Los Ángeles, que se fundó en 1531, cerca de México, las manzanas eran el producto simplemente de sumar unos cuantos solares exactamente iguales unos a otros. En México hubo que adecuarse a las preexistencias y las manzanas pues no son todas exactamente iguales, de la misma manera que los solares tampoco podrán serlo. La dominante, como estas que vemos aquí en el centro de México, tendría pues como unos 200 metros de longitud, más o menos. Estas están cerca del Zócalo, y unos 84 metros de anchura, que era el equivalente a la anchura de 2 solares. Si ustedes se fijan en esta foto del Google Earth, es muy fácil de ver que todavía hoy es visible la división en los solares cuadrados originales. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es casi perceptible cómo se repartieron estos solares. Luego volveremos sobre ello. En algunas ocasiones había manzanas de tamaño mitad, con normalmente 4 solares de 42 por 42, más o menos, y otras veces pues se juntaban 2 manzanas formando unos grandes cuadrados donde podía ubicarse un convento o alguna gran construcción. Se tuvo mucho cuidado por mantener la monumentalidad e incluso incrementar la monumentalidad del centro urbano. Aquí, por ejemplo, vemos el centro religioso donde está la actual catedral y donde estaba, en esta foto del Google Earth, se ve aún todavía pues el Templo Mayor, que es esto que vemos aquí, y delante la platea. Delante del templo, delante del área del Teocalli, metido en el Zócalo, en la platea, porque todavía no se habían empezado las demoliciones de esta zona con intensidad, se construyó entre 1525 y 1532 la primera iglesia mayor que tuvo México, dedicada, es esta que vemos en este planito de aquí, dedicada a una pequeña iglesia que, según Francisco Cervantes de Salazar, que la conoció a mitad del siglo XVI, 1554, era poco más que una ermita y dedicada a la Asunción de la Virgen. En 1534 se convirtió ya formalmente en catedral y más adelante se construyó la enorme catedral, la más grande de América que conocemos hoy en día. Se construyó entre 1573 y 1667 y que también evitó superponerse al Templo Mayor, porque de ahí se tomaba la piedra y porque destruir del todo el Templo Mayor era palabras mayores. Con la mezquindad de esta iglesia mayor, y esto se le echó a él en cara en los juicios de residencia, contrastaba la magnificencia de los palacios de que se apropió Hernán Cortés. Hernán Cortés se quedó casi de 50 y tantos solares en el centro de México, a los lados de la platea, y que correspondían exactamente a las casas viejas y a las casas nuevas de Moctezuma, nada más y nada menos. En un primer momento aquí tenemos 2 planos que se conservan en el Archivo de Indias, con el norte en los 2 casos hacia la izquierda nuestra, lo he indicado aquí con la rayita roja, y aquí vemos las casas viejas de Cortés, el primer palacio donde residió Cortés, las antiguas casas viejas de Moctezuma y las casas nuevas, que fue el segundo palacio. Se habilitó el primero nada más con mano de obra indígena, nada más instalarse en la ciudad o justo antes de instalarse en la ciudad, según Bernal Díaz del Castillo, que le tenía una simpatía relativa, era un palacio que parecía más bien el laberinto de Creta de tantos patios y tantas salas como tenía. La Audiencia Real se escamó, como es lógico, y en 1530 se lo reclamó para instalar su sede y más adelante instalaría ahí también la casa del virrey. Cuando Hernán Cortés vio que no le quedaba más remedio que desalojar las casas viejas, se hizo reconstruir las nuevas, el palacio donde vivía Moctezuma a su llegada, las inmensas casas nuevas a las que me he referido antes, todavía con mayor tamaño y mayor ostentación que las casas viejas, y ahí instaló su vivienda ya en 1531. Es que su hijo Martín Cortés, agobiado por las deudas, no le quedó más remedio que venderlas a la corona en 1562, y desde entonces
estuvieron ahí el Palacio del Virrey y las oficinas del gobierno de la Nueva España. Ahora ese lugar lo ocupa el Palacio Nacional, que es la sede del Ejecutivo de México, de la República Mexicana. Ahí es donde vivía. Eso era la residencia de Hernán Cortés. En el centro de la traza se mantuvo la platea, aquí la vemos dibujada, la plaza mayor de la ciudad Tenosca, ahora llamada Plaza Mayor o de Armas, y en la actualidad, en nuestros días, el Zócalo. Se estrechó el brazo sur de agua que la limitaba, se convirtió en lo que se llamaba, aquí la vemos dibujada, la acequia real o acequia central, y se convirtió en una enorme plaza de 200 por 225 metros, nada menos que 450 hectáreas, algo sin precedente en Europa, donde siguió celebrándose un importante mercado, el único mercado de españoles que se celebraba en la ciudad colonial. Tanto el tamaño de la Plaza Mayor, que por la planta, si lo vemos fuera de escala, podría parecer una Plaza Mayor española, pero tanto su inmenso tamaño, sin precedentes ni aproximados en la península, y la concentración alrededor de todos los edificios públicos más importantes de la ciudad, ahí estaba el Palacio del Virrey, aquí la catedral, primero aquí y luego pasó aquí fuera ya de plano, en el otro plano se ve el Cabildo, o sea, el ayuntamiento, que luego se mantendría ahí, y ahí el Palacio de Cortés, las casas viejas, donde seguiría siendo la casa de los marqueses del Valle durante mucho tiempo, pues la concentración de edificios públicos la apartaba también del tipo de la Plaza Mayor española, que era una plaza fundamentalmente popular. Le voy a dedicar unos minutos a algo muy, yo creo que curioso y muy importante para explicar cómo funcionaba México, como fue la creación de la Plaza Menor o Placeta Nueva o Placeta del Marqués, que era una plaza que se situaba al noroeste del Zócalo actual, que todavía hoy se mantiene el hueco, pero que estaba separada de ella por la primera catedral, que luego desapareció, de manera que esto pues perdió su definición. La plaza se fundó en 1527, por encargo del Cabildo, la diseñó también Alonso García Bravo. Se decía que era una plaza frontera del Huichilobos, que era como se llamaría entonces, hay que suponer, al Templo Mayor, o sea, el Templo Mayor estaba por aquí y aquí se forma la plaza, como una especie de plaza de respeto de las casas viejas donde todavía entonces vivía Cortés. Se le cedieron 10 solares de los que se delimitaron en su contorno a la catedral para que fundara ahí su cementerio y se ampliara en su caso, y los otros 9 solares en esta zona se repartieron entre 2 alcaldes, 5 regidores, el escribano mayor y el justicia mayor del Cabildo. Esto nos da idea de cómo, y luego por otro lado, no lo he dicho, se crearon unos pórticos cubiertos con arcos, como vemos aquí, con unas tiendas que alquilaba el Cabildo debajo. Pues esto nos da idea de cómo, por un lado, el plano se fue deformando cuando hizo falta en función de los intereses de un reducido grupo, en este caso de miembros del Cabildo, de un grupo privilegiado. Pero también nos da idea de cómo la traza que había formado García Bravo se iba deformando, se iba adaptando con gran flexibilidad a las exigencias y oportunidades que iban surgiendo. Estas tiendas son parte de las que rodeaban también la Plaza Mayor y las calles reales, que eran las que salían del Zócalo hasta el final de la ciudad, y que era donde se concentraban las mejores tiendas de la ciudad. En la Plaza Mayor, a partir de cierto momento, muy temprano, se les dejaba recrecer los solares a los propietarios de solares, que en buena parte era el propio Hernán Cortés, con 21 pies hacia la plaza, 5,85 metros, pies castellanos, siempre y cuando construyeran arcos de piedra, unos soportales de piedra hacia la plaza para ennoblecer la ciudad. Cuando se terminó la obra del Cabildo, que fue este año mismo de 1527, aquí vemos una preciosa perspectiva de Tenochtitlan de 1627, luego la veremos más en detalle. Es cuando el Cabildo decidió construir en medio una fuente, que debe ser esto que se ve aquí, escalonado, el rollo y la picota, que era donde se exponían los condenados a la vergüenza pública,
y que en rigor era el centro de toda ciudad colonial, el Rollo y la Picota, en este caso separados. La representación, a través sobre todo de su poder punitivo, de la majestad real y el lugar donde se ejecutaban las penas corporales, ¿no? Desde los azotes hasta la pena de muerte o la simple exposición a la vergüenza pública. Una vez reservados los suelos que los españoles, que los futuros edificios públicos iban a ocupar o los que se apropiaron los principales conquistadores, en este caso Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval y algún otro que se quedaron pues solares de gran tamaño y muy bien situados, el resto se repartieron entre los demás conquistadores y en años sucesivos los pobladores que iban llegando. A cada poblador normal se le daba un solar urbano para que construyera su casa y se avecindara en la ciudad, y un terreno de huerta suburbana que le garantizaba, junto con los pastos comunales, le garantizaba como mínimo la supervivencia. Los que tenían méritos especiales recibían más y, por ejemplo, los que se llamaron primeros conquistadores recibieron 2 solares, al menos. El que menos 2, uno para avecindarse y el otro que podía vender y así obtener unos ingresos. Aunque en México ciudad fue necesario amoldarse a las preexistencias y esto implicó una cierta heterogeneidad, los solares se daban siempre al principio, los primeros años, de 47 varas de Burgos de lado. Eran 39,29 por 39,29. Eran solares perfectamente cuadrados. Y enseguida, muy pronto ya, se ampliaron a los 50 varas, 41,80 metros. Curiosamente, como se ha hecho notar alguna vez, la medida era prácticamente idéntica que los cuartones que se repartían en las pueblas fundadas en Mallorca como consecuencia de las ordinacions de 1300, que medían 42 por 42 metros. Y México así se convirtió en la primera fundación hispanoamericana con parcelas cuadradas, tipo que alcanzó su perfección y ya en adelante se repitió una y otra vez en Puebla de Los Ángeles, también en México, fundada en 1531 y donde se repartieron solares ahora ya exactamente iguales, de 163 pies de la oso, 45,42 metros, formando manzanas todas exactamente iguales en la ciudad, de 91 por 182 metros aproximadamente. Las huertas eran también regulares, medían 41 por 201 pies, 22 metros y medio por 56, y entre cada 2 huertas en cada dirección había que dejar un sendero, un camino recto de 12 pies, de 3,34 metros. O sea, incluso el suelo suburbano se fragmentó con una retícula ideal. Y cuando construía, y con esto acabo la parte de los solares, cuando recibía un solar, cada vecino pues tenía un plazo de 6 a 12 meses, según concesiones, para acercarlo, al menos con cañas, y para edificar su casa, que al menos en las calles reales tenía que tener fachada de piedra, lo cual le daba a México un aspecto deslumbrante, como se encargaban de decir todos los cronistas y viajeros. El uso de la piedra se defendía, era importante al principio porque la manera de convertir cada casa en una fortaleza en caso de insurrección indígena. Las casas, además, pues es curioso, pues porque claro, utilizaron técnicas constructivas propias, algo parecido a lo que sucedió aquí con la arquitectura mudéjar, propias de la arquitectura indígena, y mano de obra pues utilizaron también indígena. Entonces era lo habitual la azotea plana, vigas de ciprés y la blandísima piedra local de la que estaban construidas todos sus muros. Algún cronista como Gonzalo de Sandoval, más que un cronista, un humanista que escribió unos diálogos en el segundo de los cuales describía la ciudad, curiosamente comparaba, retrotraía el modelo de la casa de cubierta plana a Grecia, no a la arquitectura mexica de donde directamente procedía. Los solares se dieron siempre muy ordenadamente, de manera que no fueran quedando zonas inedificadas de la traza original, tanto por la eficacia en la prestación de servicios urbanos como por razones defensivas. Pues hasta 1526, como ha estudiado Lucía Mier, de la que tomo este plano, hasta 1526 todos los solares se dieron, o casi todos, en el recuadro que formaban los límites este, norte y oeste de la ciudad, protegidos por acequias perimetrales importantes, y la acequia real o central que veíamos antes, que pasaba por el centro de la trama y por el sur del Zócalo.
de la Plaza Mayor. Esto, en caso de necesidad, permitía que estas acequias funcionaran como verdaderos fosos, dado que la ciudad no tenía, como he dicho, murallas. Desde 1526, a partir de 1526, empezaron a repartirse solares a ambos lados de la calzada de Iztapalapa, y entonces el papel que antes hacía la acequia mayor, hacían dos acequias oblicuas que pasaban por las esquinas sudeste y sudoeste. Estas esquinas se quedaron hasta muy tarde sin edificar. Parece que debía haber todavía ahí bastante población indígena residente en estas zonas por diversos motivos que dan esa sensación que ahora no puedo detallar, no tengo tiempo. Y luego cuando por fin, ya muy tardíamente, se edificaron, este es un plano de 1720, donde todavía, como vemos, quedan porciones sin rellenar por edificios de españoles, pues es muy curioso cómo las acequias quedaron incorporadas, esas acequias oblicuas, en el interior de las manzanas, pasándole la trama por encima. En resumen, de todo lo que he dicho, podemos concluir que el urbanismo cortesiano aplicó recursos urbanísticos y, muy importante en ese momento, coercitivos, de larga tradición europea, que se dirigían, como ya he dicho, tanto a los indígenas que rodeaban la ciudad como a una población hispana que, sobre todo en los primeros tiempos, era muy poco fiable, muy proclive a desórdenes y a la indisciplina. Esto llevó pues, a la apertura de calles rectas e inusitadamente anchas, luminosas y despejadas, expeditas para la vista y para la caballería, a la colocación en todos los mercados de españoles e indios de patíbulos, de picotas y de la horca, y fuera de la ciudad a la construcción, en esta zona estaba más o menos de las atarazanas de una ciudadela, como he dicho antes, pero la colonia, Hernán Cortés, que como he dicho era un hombre muy sagaz, no consideró menos imprescindible ganarse el consentimiento de los naturales. Como decía Gramsci, y había dicho ya Platón, por ejemplo, toda labor de dominación a largo plazo que quiera perpetuarse necesita la coerción, pero necesita también el consentimiento de los sometidos. Por eso Cortés ya en 1523 reclamó a la corona que mandara frailes, sobre todo franciscanos. En 1525 y en 1526 se establecieron en México ya los franciscanos y los dominicos. Estas son las iglesias de las dos órdenes, que es lo único que se conserva y mucho más tardío de la conquista, porque se hundieron en diversas ocasiones por la naturaleza muy poco resistente del terreno y por el enorme tamaño de las obras. Se construyeron inmediatos, paso a un plano, también sobre plano de Google del México actual. Aquí estaban los franciscanos, aquí los dominicos, en puntos exteriores ya inmediatos al caserío indígena de La Traza, junto a dos calles que pronto cobraron una importancia enorme como alternativas a las calles, a la cruz de calles original, que fueron la actual calle de Francisco Madero, calle de San Francisco, y la calle que llevaba la calle está paralela a la calzada de Tepeyac, que llevaba pues desde Zócalo al convento de Santo Domingo, actual calle del Monte de Piedra. Entonces ahí se establecieron dos enormes solares cuádruples, estas dos órdenes, en terrenos que les dio el Cabildo. Es más interesante consultar las actas del Cabildo correspondientes al asentamiento de los agustinos, de los mercedarios, a los que se les da suelo, aunque sus conventos son bastante más tardíos por diversas razones, se les da suelo ya, el Cabildo se lo da en 1533. Y en las actas de la entrega de suelo a los mercedarios se dice abiertamente que la misión que tienen es equilibrar la población de La Traza. Entonces los españoles vivían sobre todo en toda esta parte norte y se trataba de ir poblando la parte sur y de imponer pues, unos medios también de disciplina, podríamos decirlo así, para todos los indios que eran muy abundantes en torno a esta parte sur e incluso en las partes inmediatas. Por eso estos dos conventos, si se fijan, no llegan hasta el final de La Traza, se incorporan justo al punto donde terminaba la zona reurbanizada, ¿no? Esto era muy importante, como digo, el colocar el plano, como ya había propuesto Eiximenis y como se hacía en todas las ciudades europeas medievales, pues colocar sobre el plano los conventos en las cuatro porciones
en que este se dividía cubriéndolo enteramente y delimitando áreas, digamos, exclusivas para la captación de limosnas y tal por parte de cada convento. Terminó de equilibrar la jugada el convento del Carmen, ya de finales del 16, algo más tardío, y que por la consolidación de la edificación en el norte de la traza se tuvo que implantar ya fuera, en una zona habitada por los indios. Todos estos conventos se atenían a un tipo muy característico de la Nueva España, que estudió George Kuhler, muy bien estudiado, que consistían en un gran patio delantero. Antes hemos visto la entrada al convento, a los dos conventos, que ahora es la plaza delantera del convento de Santo Domingo y el convento de San Francisco, ¿no? Y tenían una gran plaza donde había, aparte de la capilla de la iglesia, destinada sobre todo a los españoles, una capilla abierta que permitía predicar masivamente a los indios. Se instaló un último convento de gran importancia, el convento franciscano de Santiago, en donde había estado el templo mayor de Tlatelolco. Aquí lo vemos en el plano de Alonso García Bravo, que está, como antes hemos visto, pues con el norte hacia la derecha, y ahí tenemos el convento el convento de Santiago sobre el antiguo templo y la plaza mayor de Tlatelolco, donde estaba el importantísimo Tianguis. Y estos, los franciscanos, fundaron aquí el barrio de Tlatelolco, era un barrio que seguía siendo exclusivamente de indios, fundaron aquí un colegio de Santa Cruz para la formación de una clerecía autóctona, proyecto que se les aguó porque el Concilio de México de 1555 prohibió la ordenación sacerdotal de indios y mestizos. México aceptó, al contrario que otras ciudades americanas, por su gran tamaño, una población mestiza, aunque tajantemente segregada. En la traza central vivían los españoles, sin que vivieran ahí dentro más indios que los indios de servicio, que no debían ser tampoco pocos, y alrededor se mantuvieron, aquí lo vemos, pues las barriadas. El plano está desproporcionado, la zona exterior a la ciudad española sería bastante más amplia. Alrededor se situaron las casuchas de los indios, las chozas que aquí vemos en estos planos, este de Alonso de Santa Cruz, este otro de Gómez de Trasmonte de 1628, y la perspectiva que veíamos antes. Ahí vemos todas las casitas diseminadas en torno a la ciudad española perfectamente ordenada, oeste ya de 1750, nada menos, de Josep de Villaseñor. Entonces vemos la trama española ortogonal y las casas, como decían siempre los españoles, sin orden ni concierto, que a lo mejor quería decir sometidas a un orden distinto del orden hispano, que periódicamente, poco a poco, se iba comiendo la ciudad española en su crecimiento. Se mantuvieron la división de los barrios aztecas, de los barrios mexicas, en los mismos 4 barrios en que había estado dividida la ciudad Tenochca, hasta tal punto de que los nombres se mantuvieron cristianizándolos delante. Al sureste, pues donde había estado Moyotlan, San Juan Moyotla; al sudeste, donde había estado Teopan, San Pablo Teopan; al nordeste, donde había estado Atzacoalco, San Sebastián Atzacoalco; y al noroeste, donde había estado Cuepopan, Santa María Cuepopan o Santa María la Redonda. Y ahí se sumó el que ya he comentado, el barrio de Santiago Tlatelolco, que era el antiguo barrio indígena de Tlatelolco. Es significativo, aprovecho ahora para decirlo, que esta práctica que se siguió en toda América y que se siguió en los barrios mexicanos de cristianizar los nombres amerindios anteponiéndoles un santo, precisamente no se siguió en Tenochtitlan. Hernán Cortés siempre, que ya se llamaba México Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles, Hernán Cortés siempre se refirió a ella, siempre en sus documentos, como Tenochtitlan, y cuando en 1523 el emperador Carlos V le concedió escudo de armas, que es el mismo que tiene ahora, se refirió a ella también como México Tenochtitlan o Tenochtitlan México, me parece que dijo. En las barriadas de indios había tianguis exclusivos para ellos, donde compraban y vendían. Los comerciantes españoles tenían prohibido comprar ahí para luego revender a precio de españoles en el tianguis de México o en sus tiendas.
Cervantes de Salazar en sus diálogos en 1554 habló de tres: Santiago Tlatelolco, que seguía siendo el más importante tianguis de México, San Juan y San Hipólito. San Hipólito estaba situado donde está la Alameda actual, el tianguis de San Hipólito, no sé si tendré por ahí, donde está actualmente la Alameda, luego me referiré a ella, y al lado estaba la iglesia de San Hipólito, donde todos los años, el 13 de agosto, desde 1529, terminaba el Paseo del Pendón. Era una espectacular procesión a caballo que hacían en formación los españoles para conmemorar la conquista y en buena parte también para impresionar a los indígenas. Era un alarde, como se llamaba. En estos tianguis todos ellos tenían en su centro la picota y la horca, destinada en este caso exclusivamente a la población indígena. En los años siguientes a la conquista se ha estimado, seguramente de una manera exagerada, vuelvo al plano anterior, que vivirían en la ciudad unos 200 o 300.000 indios y solo 2.000 españoles. Robert Thompson, un viajero inglés, estimó en 1555 que había 1.500 familias españolas rodeadas por 300.000 indígenas en los barrios periféricos, naturalmente en buena parte inmigrados a la vieja Tenochtitlan desde el territorio circundante. El geógrafo Juan López de Velasco, en 1574, quizá con más fundamento, habló de 3.000 vecinos españoles, entre encomenderos, mercaderes, mineros y oficiales mecánicos, y 30.000 casas de indios o más, es decir, al menos un vecino era una casa, no era un poblador, al menos 10 veces más indios que españoles. Antonio Vázquez de Espinosa, en 1620, en su compendio en descripción de las Indias Occidentales, habló de 15.000 vecinos españoles y más de 80.000 indios instalados dentro de la ciudad, en Santiago Tlatelolco y en los arrabales o chinampas exteriores, y además nada menos que 50.000 negros y mulatos, en su mayoría esclavos de los españoles, aunque también libres. Y Bernardo de Balbuena, en su Grandeza Mexicana, en 1604, aprovechó la forma endamero de la ciudad para compararla con un juego de ajedrez con sus piezas blancas y sus piezas negras. Escribió: de sus soberbias calles la realeza a las del ajedrez bien comparadas, cuadra a cuadra y aun cuadra pieza a pieza. Porque si al juego fuesen entabladas, tantos negros habría como blancos, sin las otras colores deslavadas. En un curioso y una curiosa y simpática alusión al mestizaje de la ciudad y a la aparición ya de lo que llamaba colores deslavados, de mestizos y de mulatos. La gran desproporción entre españoles e indios, como es natural, fue causa de temor en los primeros tiempos de la colonia y muy especialmente desde que en 1530 México empezó a despoblarse por causa de los conquistadores que volvían a Castilla o se iban a buscar situaciones o más prometedoras, más halagüeñas en la recién fundada Puebla con sus privilegios, en la Nueva Galicia, que es la actual Jalisco, Zacatecas y entorno, y sobre todo en el Perú, descubierto y colonizado por Perú, y por Almagro y por Pizarro, ¿no? Entonces el Cabildo empezó a pedir, curiosamente, a los franciscanos y a los agustinos, a los que había recibido con los brazos abiertos, que se limitaran a predicar el Evangelio y a decir misa en lugar de alborotar a los indios. Y así estaban las cosas en 1535, cuando llegó el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, que emprendió una labor ambiciosa y muy eficaz de racionalización administrativa y económica, de mejoras urbanas, construcción de nuevas dotaciones públicas y, sobre todo, al principio, de hacer más efectiva la defensa de la ciudad, haciendo tajante la separación de europeos, de españoles y de indios, que no debía ser la teóricamente pretendida. Ordenó en vano, por ejemplo, que se demoliera todo lo construido alrededor de la traza de Alonso García Bravo en un circuito de un tiro de ballesta, que eran 464 metros, más o menos. Prohibió a los indios asentarse en esos casi medio kilómetro, les prohibió montar a caballo, les prohibió tener armas españoles, ordenó cegar todos los hoyos y todas las acequias, salvo unas pocas imprescindibles, dentro de la ciudad y de este circuito, e incluso intentó también sin éxito fortificar la ciudad. En 1537
era muy chocante, supongo, el contraste entre la catedral, que hemos visto antes cómo era, pequeñita, y lo mucho que quedaba del Templo Mayor, que según Fray Toribio de Benavente, ese año, 1537, aún tenía 100 gradas, de las 114 que había tenido, o 113, la construcción original. Y era con mucha diferencia la construcción más elevada de México, visible desde todos los pueblos México del entorno, ¿no? Quizá esta pirámide era parte de la explicación de la frecuencia con que se comparaba México con Babel, junto con la enormidad de la población y lo variopinto de sus habitantes. Y en 1538 Mendoza, que no era tampoco nada tonto, ordenó con carácter de urgencia derribar todo lo que quedara de los templos aztecas para erradicar los últimos rastros de la religión azteca, impedir que sirvieran de conglomerante, de aglutinante y que enorgullecieran a la población indígena, y de paso aprovechar la piedra en la construcción de conventos y de iglesias, y entre ellas de la nueva catedral. Entonces fue cuando México se convirtió definitivamente de Nueva Babel en Nueva Jerusalén. Aquí vemos una reconstrucción del templo de la visión de Ezequiel. Entre las dotaciones que fortalecieron la ciudad destacó la Academia Mexicana, que él se encargó de fundar, aunque ya empezó a dar clase con su sucesor, Luis de Velasco, en 1553, cuando México ya era una gran ciudad imperial con un tamaño y una monumentalidad que le permitían competir con ventaja con cualquier población europea. A partir de ahí ya a cabo, hasta nuestros días, la ciudad fue creciendo constantemente desde las 200 hectáreas originales hasta las 149.500, nada más y nada menos, que tiene la México actual, cuando es una de las poquísimas, de las más grandes ciudades del mundo, junto con unas poquísimas más. Puede estar en la primera, la segunda, la tercera ciudad más grande del mundo. El crecimiento fue posible porque el parcelario se densificó mucho, creciendo en altura los edificios y dividiéndose los solares. Tengan en cuenta que cada solar que se les daba a los conquistadores equivalía a 12 solares medievales de nuestro barrio de San Pablo de Zaragoza, fundado hacia 1200. Y sobre todo porque como en todas las demás ciudades españolas en América, la trama original no era solo un plano, no era un plano cerrado, al principio formativo, el principio generador de una ciudad que podía crecer hasta el infinito, ampliando sus calles en las dos direcciones, a costa, como he dicho antes, de las barriadas indígenas y de la laguna, que en el siglo XIX ya desapareció casi por completo. Aquí vemos un plano de 1807 con el estado de la ciudad en 1793, donde vemos cómo ya la ciudad se ha expandido, la retícula se ha expandido en las 4 direcciones perfectamente, ¿no? Esto es una foto aérea del México actual, de la parte central, muy central del México actual, donde vemos cómo la retícula ha ido creciendo, adaptándose al entorno, girando cuando ha hecho falta, hasta llegar a tener una dimensión absolutamente desmedida. Esta planta reticular, siempre igual, idealmente, ha permitido integrar episodios arquitectónicos tan distintos como los que hemos visto, como algunos restos prehispánicos, hoy en día incluso el Templo Mayor excavado y vuelto a la superficie en la triste medida de lo posible, el recargado barroco novohispano de las iglesias y los conventos, la arquitectura ecléctica y modernista del México de Porfirio Díaz y desde las primeras décadas del siglo XX, y con el tiempo incluso construcciones tan singulares como la torre latinoamericana, que está en el límite de la traza, o sea, está dentro de la traza cortesiana, en el límite con el tianguis que decíamos antes de San Hipólito, una torre, una construcción de 1956 que ha sobrevivido a los 2 fuertes terremotos que ha habido desde entonces, ¿no? Y uno de los episodios con el que ya termino, más característicos de esta capacidad integradora de la traza, fue la construcción a la última década del siglo XVI, en ese momento solo de la mitad oriental, de la Alameda,
que junto con las 15 más o menos alamedas que existían en la península ibérica en ese momento, en el siglo XVI, fue uno de los primeros parques públicos de Occidente, donde la buena sociedad colonial iba a dejarse ver y a ver, ¿no? Fíjense que estaba en la prolongación de la calle de San Francisco, que salía de la parte norte del Zócalo, donde estaba la catedral, hacia el este, por donde entraba también el agua, que no es casualidad, que por eso se plantaba aquí el jardín, el agua del acueducto de Chapultepec. Este jardín perduró hasta nuestros días, se duplicó en el siglo XVIII y hasta entonces compartía espacio libre con lo que quedó del mercado, el espacio libre que quedó, que siguió utilizándose como mercado de San Hipólito y que desde que se implantó en 1571 en América, la Inquisición, fue también quemadero de la Inquisición donde se ejecutaban a sus reos. Yo creo que la institución de la Inquisición en 1571, en cierto modo, puede considerarse el final del largo periodo transitorio de la conquista y la definitiva incorporación de México al rumbo del resto de las ciudades hispanas. Y con esto, pues les pido perdón porque supongo que me he excedido de tiempo, les doy las gracias por la atención que quiero pensar que han tenido, a pesar de que por desgracia no los tengo a la vista. Espero que en próximas ocasiones esto no sea así y todas las preguntas que quieran hacerme, pues estaré encantado de contestárselas en la medida en que pueda. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ramón, por tu interesante y amena conferencia. Realmente nos hemos excedido un poquito de tiempo y te voy a tener que... ¿Me oyes bien? Sí te oigo. Lo que no localizo es a ver, vamos a darle aquí a esto y con esto sí que ya salimos de compartir pantalla, supongo. Sí, ahora yo te veo a ti perfectamente, ¿eh? Sí, no, salir de la reunión no. Ya está. Bien. Vale. Pues bueno, entonces había varias preguntas, pero bueno, como el tiempo que tenemos es escaso, te voy a hacer una de ellas. ¿Qué proporción de influencias europeas y aztecas hubo en el México colonial? Pues esa es una pregunta recurrente en toda la historiografía actual y de muy variadas respuestas. Según quien conteste, pues le atribuye más influencia a los europeos y más influencia a Tenochtitlan. Considera más presente Tenochtitlan en la ciudad actual o la llega a considerar extinguida, como por ejemplo parece que se está pretendiendo desde las celebraciones oficiales previstas para este año. La realidad yo creo que es como todo un intermedio. En primer lugar, habría que ver qué influencia europea es la que tenemos aquí. Por eso he dicho europea y no española, porque a su vez también se divide, digamos, por partes iguales los que ven el precedente mexicano en la ciudad medieval europea y en particular en la ciudad medieval española y los que lo ven en la arquitectura renacentista italiana. Yo creo que cualquiera que haya leído un tratado, y no me voy a intentar correr mucho, cualquier tratado de Palladio, de Alberti, de Filarete, de Scamocci, de Giorgio, sabe perfectamente que de ahí esto no podía venir. La ciudad renacentista italiana, en el supuesto de que los tratadistas se preocuparan de ella, cosa que por ejemplo no hizo Palladio y apenas hizo Alberti, no era una ciudad cuadriculada ni una ciudad digamos tan homogénea y tan pragmática como era la ciudad hispanoamericana. Sí que encontramos todos los elementos de la Ciudad de México en las ciudades medievales construidas en Europa, fundadas en Europa y en España, a partir sobre todo de 1250 y más aún en los siglos XIV y XV. La cruz de calles, la plaza rectangular o cuadrada central, la proporción armónica entre todas sus partes aparecen en España, en Francia, en Italia, en Polonia, en Chequia, en Prusia y en cualquier lugar sin ningún problema. Pero si nos ponemos en escala, lo que sí que vemos es que la proporción de las partes y la monumentalidad de la Ciudad de México no la encontramos en Europa hasta este momento. Y ahí sí que creo yo que podemos hablar de una ciudad mezquita, de una ciudad mestiza, de una ciudad
completamente distinta en su percepción real de lo que era una ciudad española, como bien se encargaron de manifestar los cronistas. Y esto por algo muy importante, porque como hemos visto antes, Hernán Cortés tenía muy claro que no podía defraudar a la audiencia, que tenía que fundar una ciudad que al menos diera la talla de la ciudad azteca. En el juicio de residencia, creo, en el segundo juicio que se le hizo, Martín Vázquez, que era un conquistador que actuó como testigo intervino como testigo de descargo, dijo que es que Cortés sabía que los naturales no respetaban a una ciudad que estuviera desconcertada. Entonces, por eso él no podía desmerecer y por eso hizo una ciudad que yo creo que era algo distinto de las ciudades europeas y que a partir de 1521 se repitió una y otra vez en todas las grandes poblaciones fundadas en América, ¿no? En Puebla, en Lima, en Caracas, en sitios. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Bueno, voy a comentar unas breves palabras de despedida de este ciclo. Voy a resumir lo que tenía preparado. En principio, expresaba mi deseo de que nuestro próximo ciclo, que confiamos en celebrar a finales de este año, se celebre ya en las instalaciones del Patio de la Infanta y podamos hacerla presencial o por lo menos semipresencial, que gracias a las vacunas que se están poniendo podamos vernos allí. Quiero expresar el agradecimiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón a la Fundación Ibercaja por su colaboración y las grandes facilidades que nos ha prestado para llevar a buen fin esta serie de conferencias. Y de una manera especial a Inés González, directora del Patio de la Infanta, que ha realizado la introducción de todos los oradores de manera magistral. Quiero agradecer también a todos los conferenciantes que hemos tenido. Hemos visitado en esta segunda parte las ciudades de Londres, Florencia, Granada y México, de la mano experta y cualificada de nuestros compañeros Pablo de la Cal, Javier Domínguez, Antonio Estepa y Ramón Beltrán, que han secundado la labor realizada en la primera parte por los también arquitectos Patricia Dimonte, Belén Gómez, Enrique Cano y Koldo Luz, que nos expusieron sus experiencias y conocimientos de las ciudades de Venecia, Berlín, Estambul y Atenas. A todos ellos quiero agradecer su presencia en este ameno ciclo de Ciudades y Arquitectura, agradecimiento que hago extensivo a los coordinadores de los dos ciclos ejecutados hasta la fecha, como son los arquitectos Ricardo Marco y Raimundo Bambó, y el historiador de arte Carlos Güell. Bueno, por último, quiero agradecer a todos ustedes su asistencia desde sus hogares a estas conferencias telemáticas, citándoles para un siguiente tercer ciclo 2021-2022, del que ya les puedo adelantar que veremos, entre otras, las ciudades de Sevilla, Moscú, Pekín, Santiago de Compostela y Ámsterdam. Y posiblemente se plantea la posibilidad de que se pudiera repetir alguna de ellas por aquello que ya expliqué en la despedida anterior de los posibles diferentes visiones de los arquitectos sobre las ciudades que le dan siempre un toque personal. Me despido ya de todos ustedes para el próximo mes de noviembre. Espero que en los salones del Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja.